Hola, buenos días. Hola a todos. Somos muchos los que estamos aquí en directo. La verdad es que es una alegría. Bienvenidos a la webinar El papel de la externalización en las nuevas cadenas de suministro. Soy Rosa Ibáñez y os hemos citado aquí para hablar sobre cambios y alternativas de mejora. Vamos a tratar en los próximos 35 minutos 3 puntos. La flexibilidad en la cadena de suministro, los modelos de externalización y un caso de éxito de la mano de Bricomar con su director de logística, en donde nos van a presentar la externalización de la cadena de suministro como alternativa. Bueno, para ello vamos a contar con dos invitados que los tengo ya aquí y los voy a presentar por orden de intervención. Comenzamos con Yolanda. Hola Yolanda, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a Hola, todos. Yolanda es CEO en Logistics Consulting y es directora de operaciones en Insight Logistics. Bueno, profesional con 25 años de experiencia en puestos de dirección de operaciones y logística en diferentes sectores dentro de entornos multinacionales. Seguidamente tenemos a Carlos. Hola Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Carlos, bueno, es responsable de la cadena de suministro de Bricomar y, bueno, con una gran trayectoria en dirección en cadenas de suministros de la industria minorista. Y los últimos 15 minutos, bueno, pues vamos a pasar al apartado de cuestiones y de resolver las dudas. Para ello os voy a contar el funcionamiento del chat. Tenéis aquí a la derecha, ya lo tenéis abierto, un chat donde podéis realizar vuestras dudas, preguntas a lo largo ya de la webinar y al final serán contestadas. También justo en el mismo lugar, si veis más abajo, podéis ver lo que son las documentaciones de la webinar y podéis descargarlas hoy mismo en vuestros dispositivos. De todas maneras, aunque en unos días también os va a llegar vía email con la grabación de las ponencias. Y comenzamos. Cuando quieras, Carlos y yo misma nos desconectamos y Yolanda, pues todo tuyo. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, es un placer compartir con los asociados de ADL este tiempo en el que compartimos conocimiento, experiencia. Sobre todo hoy tenemos un invitado especial porque va a hablar de un caso real, de un caso práctico en una empresa de referencia, así que creo que va a ser muy interesante. Todos los que os habéis conectado hoy, pues compartís, entiendo, una inquietud por este mundo de la cadena de suministro, de la logística, por aprender. Y bueno, yo lo que quiero es hacer una introducción a este concepto teórico de la externalización, revisar cuál es su utilidad, especialmente en estos entornos tan convulsos que tenemos hoy en día, y daré luego la introducción para que veáis un caso real, cómo alguien experimenta un proceso que yo voy a contar desde un punto de vista más conceptual. Así que voy a empezar y espero que sea de vuestro interés y luego pues ya sabéis que estamos aquí también para las preguntas a las que dé tiempo en directo y a las que no tenéis mi email al final de la presentación y yo encantada lo que sepa lo compartiré con vosotros y si tenéis cualquier idea o cualquier sugerencia al final pues seguro que aprendemos todos y va a ser un rato de compartir conocimientos en este nuevo contexto de webinar que nos toca hoy en día. Yo no sabía nada de esto hace 3 meses y ahora pues aquí estoy con las cámaras, las diferentes plataformas y esperemos que no haya ninguna alteración, que no me toquen al timbre para repartir ni ladre mi perro, así que os pido perdón por anticipado si eso sucede porque me ha sucedido más de una vez. Bueno, antes de entrar en el concepto en sí de la externalización, yo quería comentar con vosotros cosas que son evidentes, que fueron más objeto de desarrollo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de conectarse a otro webinar que hicimos con ADL en el que se hablaba más de la situación genérica de la cadena de suministro. Y yo ahora lo único que quería era sintetizar algunas cosas de aquella presentación que dan pie un poco a por qué vamos a hablar de la externalización. Todos sabemos y lo sufrimos en las empresas, tanto si somos proveedores de servicios de la cadena de suministro como si tenemos que lidiar con la gestión de nuestra propia cadena de suministro, que los entornos se han vuelto muy complejos. Ahora ha quedado más que claro, ¿no? Convertimos a China en la fábrica del mundo
o a otros lugares lejanos, principalmente por un coste de mano de obra. Hemos vivido 25 años de deslocalización, de externalización de procesos. Hemos hecho una cadena de suministro muy compleja. Y a este proceso, que estaba básicamente enfocado a la reducción de costes, a la vez se ha ido creando un entorno mucho más complejo, muchos más canales diferentes, ha llegado la omnicanalidad, ha llegado el cliente que ya es muy difícil de perseguir, cuáles son sus deseos, cuál va a ser su siguiente paso, tiene mucho más poder del que tenía antes, puede elegir mucho más, tiene más conocimiento, así que nos enfrentamos a la vez a una cadena más compleja y a un entorno más volátil. Habréis oído en algunos sitios el término VUCA, ¿no? Además de volátil, parece que es incierto, que es complejo, que es ambiguo y, bueno, todo lo que no nos gustaría como proveedores. En este contexto, a los que nos dedicamos a esto nos dicen que, bueno, lo que hay que construir son cadenas resilientes, esta palabra que yo tampoco empleaba hace 5 años, os digo la verdad, pero que ahora se oye tanto. Al final, para mí, ser resiliente es ser a la vez robusto y flexible, cosa que a veces parece complicada, ¿no? No hay que llegar a una flexibilidad tal que uno entre en el caos, pero hay que conseguir ser flexible al mismo tiempo. Aquí hemos visto que hay unas tendencias actualmente que también repasábamos en mi presentación anterior, perdón. Hay una tendencia que está presente, que es la aplicación de la tecnología en la cadena de suministro y la colaboración. Cada vez nos damos más cuenta, si pasamos a la siguiente slide, de que bueno, hay problemas en la cadena de suministro que necesitan del apoyo de ciertas herramientas y que no podemos hacer todos solos porque las cosas son más complejas. Ahora, en estas circunstancias, por ejemplo, yo he puesto aquí 3 consecuencias que hemos vivido con nuestros clientes recientemente y que alguno de vosotros a lo mejor también, que no hemos sabido cómo afrontar, ¿no? Ha habido una disrupción de la demanda tras el COVID que ha producido efectos muy diferentes en distintos sectores. Para algunos ha sido unos picos de demanda brutales. Nosotros trabajamos con sector químico, por ejemplo, y bueno, ya sabéis que el hidroalcohol, que yo no sabía ni que existía, pues ya lo lleva todo el mundo en el bolso, está en todos sitios. Esto ha provocado una disrupción de grandes pedidos de unos productos concretos en unos canales concretos. Por otra parte, pues también hemos vivido, por ejemplo, con Ford, porque le hemos dado servicio como operador logístico, pues que ellos pararon, no resistieron más de 2 días la producción tras el cierre de fronteras y en el tránsito marítimo pues tuvieron que almacenar más de 800 contenedores solo en el área de Valencia, con lo cual tuvieron una necesidad puntual de almacenaje. O hemos visto otros clientes, como son IKEA, al que también le proporcionamos servicios, que se les ha disparado el e-commerce. Y bueno, pues a lo mejor algunos de nuestros clientes estaban más preparados y otros menos. Algunos se planteaban si sus almacenes estaban situados donde tocaba para esta inmensa avalancha de pedidos e-commerce. Y aquí, cuando vemos todas estas cosas que se han originado, pues nos planteamos, nosotros estábamos proporcionando en muchos casos servicios de consultoría y en otros de externalización. ¿Cuál es el papel realmente de la externalización en cuanto a la flexibilidad de la cadena de suministros? Y realmente es muy importante la externalización por muchos motivos, porque es lo que hace una cadena de suministro flexible. Cuando hablamos de vamos a convertirla en flexible, es estupendo, todos queremos, pero la pregunta es cómo. Bueno, pues hay más vías, pero desde luego la externalización de servicios es una vía clara. Está basada, hoy en día apoyada en el aspecto relacional, es decir, vamos a olvidarnos en la medida de lo posible, lo veremos a lo largo de la presentación,
de un simple intercambio de servicios con aquel al que externalizamos, se puede llegar a una relación mucho más de colaboración, que da muchos mejores frutos, y vamos a apoyarnos en la tecnología que existe para controlar este proceso de externalización. Pero al final es claramente una vía para hacer una cadena de suministro más flexible y abordar problemas como los que yo os había comentado antes. Pues tener que almacenar mucho puntualmente, tener que cambiar la localización de mi almacén de un día para otro porque se dispara uno de mis canales, o tener que ser capaz de preparar miles de pedidos porque tengo una avalancha de productos. Todo esto son cosas que si las queremos enfrentar con desarrollo orgánico, pues no es que no se pueda hacer, obviamente, pero digamos que no contribuyen tanto a la flexibilidad. Cuando tomamos el camino de establecer un almacén propio en algún sitio, pues más vale que sea para un cierto periodo de tiempo, o cuando decidimos un determinado layout o la compra de un determinado software. Son decisiones de las que yo llamo duras, ¿no? No son fáciles de cambiar y por tanto no aportan flexibilidad. Así que yo creo que la externalización es una buena vía y por eso quería profundizar un poquito, compartir con vosotros algunas de las reflexiones que yo he ido acumulando a lo largo de estos últimos años en los que bueno, he asistido como puesta en marcha y como proveedor de servicios a la externalización de algunos procesos parciales o totales de empresas en el área de la cadena de suministro. Siempre ha habido una razón fundamental para externalizar, sobre todo en España. Yo creo que en Estados Unidos esto nos lleva unos cuantos años de adelanto. En el mundo de la logística nosotros yo creo que nos hemos profesionalizado mucho más tarde, pero la razón hasta ahora cuando un cliente venía a nosotros era porque quería que le costase menos. Eso desde luego es una razón más que lícita y es un propósito y es un objetivo, pero bueno, no es el único. En cuanto a la reducción de costes, hay que tener en cuenta que, bueno, reducir costes puede ser que suceda, especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de costes de almacenaje, pues aprovechar digamos, la visión multicliente de un operador en el que va balanceando los huecos almacén, ¿no? Y al final nos cobra realmente por lo que utilizamos y es él el responsable de gestionar de una manera eficiente sus recursos y de ocupar los huecos libres. No es la empresa que externaliza esa función de almacenaje la que se tiene que preocupar de si tiene más o tiene menos stock. En ese sentido, obviamente, hay una reducción de costes, pero también es importante pensar que estamos convirtiendo costes fijos en costes variables, también en cuanto a la manipulación, a los equipos, a los sistemas. Nosotros pagamos por servicios que nos proporcionan. Si esos van a más, pagamos más, y si van a menos, pues pagamos menos. También, bueno, es importante el coste de gestión de los equipos. Hay operativas muy intensivas de mano de obra. Eso no es solo el coste en sí de sacar una caja, sino también de la gestión de los equipos, del control de sus equipos, de la formación. Hay muchas cosas relacionadas con el coste, pero y que seguramente mejoran. A lo mejor, sobre todo si la empresa es capaz de tener su escandallo de costes hecho al mismo nivel al que le va a pedir a un proveedor. Muchas veces uno pide cotizaciones, pues si externaliza almacén, pues de hueco a almacén, o si externaliza manipulación de pedidos, pues por caja, por pallet, por la unidad que sea. Y a veces no sabe realmente lo que le cuesta internamente eso. Hace unos grandes números de, bueno, tengo tantas personas y tengo este almacén que me cuesta X, pero luego sabemos, bueno, hemos visto nosotros en muchas empresas, pues que en momentos de crisis pues hay apoyos de personal de otra área, que hay cosas que se dejan hacer, que hay costes de oportunidad que se pierden por no servir pedidos a tiempo. En fin, el mundo de los costes es un mundo complejo. Es lícito aspirar a que subcontratar te reduzca los costes, pero no es el único objetivo. Hay otras razones para externalizar que tienen que ver más con la estrategia empresarial, con la diferenciación, con la capacidad de concentrarnos
en lo que sabemos hacer mejor, con aprovechar el know-how, porque cada vez esto de la logística se está convirtiendo en algo de más valor añadido. Yo he tenido que sufrir muchos años direcciones generales en empresas donde me decían, es que la logística no aporta ningún valor, ¿no? Claro, realmente no somos diseño de producto, no somos... el cliente no sabe cuántas vueltas le has dado a una cosa antes de consumirla, no va a pagar porque tú le hayas dado 10.000 vueltas. Eso es cierto, pero bueno, tampoco es lo mismo tomarse una cerveza en tu casa en la nevera que te la lleven a una estación de esquí, ¿no? En lo alto de una montaña. Aporta valor y tiene un coste, pero bueno, es algo que no siempre ha sido entendido por todas las organizaciones. Pero a veces es mejor dejar esa aportación de valor, esa necesidad de aplicación de tecnología, de conocimiento, cuando la operación se vuelve más compleja, a gente que solo está dedicada y focalizada en eso, simplemente para liberar recursos y dedicarse la empresa a aquello que sabe hacer, que cada una es una cosa. Algunos es su cartera de clientes, otro es su departamento de I+D, su capacidad de innovación. Cada uno tiene que encontrar cuál es su ventaja competitiva y para algunos es la logística. Por ejemplo, bueno, pues Inditex no ha soltado su logística, todos lo sabéis, ¿no? Porque es parte de su estrategia, pero no para todo el mundo es una ventaja competitiva. Así que yo no digo que siempre haya que externalizar, ni mucho menos, pero hay muchas razones relacionadas con, bueno, todo esto que hemos estado comentando que bueno, están ahí y hay que valorarlas y es algo que por lo menos hay que tener presente cuando uno desarrolla su estrategia. En este sentido, si hemos tomado esta decisión o queremos explorarla, por lo menos, lo primero es entender los modelos, ¿no? de colaborador al que debemos dirigirnos. No es lo mismo querer externalizar el transporte, que es algo que todo el mundo hace ya, es algo que se da por asumido, ¿no? Para mí eso sería un OPL en este argot que ahora se trabaja. No tengo que compartir con él muchas más cosas que las cargas que necesito, los volúmenes de camiones, los destinos y poco más. O si yo necesito un apoyo puntual, que también puede ser por campañas, bueno, nosotros hemos dado apoyos puntuales por cosas muy distintas a clientes, pero luego ellos cogen el ritmo otra vez o sea, las riendas de su logística del día a día y no necesitan apoyos puntuales de almacenamiento ni de manipulación. Y estaríamos a lo mejor en un 2PL, ¿no? Estamos entrando un poquito más dentro estamos en la intralogística y también en el transporte. Y después ya vienen operadores y lo que nosotros queremos realmente es no ocuparnos de esa parte, pero hacerla bien, integrarla en nuestra estrategia, incluso llegar a tener a ese partner como colaborador en el desarrollo del modelo de cadena de suministro, pero totalmente externalizado. Necesitamos un operador diferente. Necesitamos un operador con equipos con experiencia, con formación, que participen, incluso debemos estar dispuestos a compartir nuestros planes, a qué canales vamos a abordar, si vamos a empezar e-commerce, cómo vamos a modificar el portfolio, porque todas las cosas que desarrollamos desde el punto de vista comercial, de marketing, de estrategia, todos estos planes que bajamos estratégicos a nivel de planes de marketing y comercial tienen un impacto en el diseño de la cadena de suministros. Si lo que queremos es eso, pues lo que necesitamos es un 4PL. Así que lo primero es decidir qué quiero externalizar y qué modelo y qué tipo de colaborador necesito. Después es importante saber que hay distintos elementos dentro de la externalización y que yo puedo decidir externalizar de un modo o de otro. Para mí es importante primero definir qué áreas quiero subcontratar, las que hablábamos, el transporte, el almacenamiento y la manipulación. En algunas empresas pues sabemos que hasta el aprovisionamiento está externalizado. Hay grandes colaboraciones de Walmart con Procter & Gamble o en el que, bueno, pues ellos mismos están colaborando aguas arriba en el aprovisionamiento, ni siquiera hay un jefe de compras, el proveedor sabe mejor que nadie, de acuerdo a unos términos contractuales y a unas necesidades y a una información que le proporciona a Walmart en este caso, pues
cuándo tiene que ir secuenciando los pedidos, cómo no dejar desabastecidos los lineales. Así que lo primero sería qué áreas necesito subcontratar. Después, dentro de estas áreas, yo puedo decidir quién pone el método, es decir, la forma de trabajo, quién pone la instalación. Vamos a pensar, por ejemplo, en la subcontratación del almacenamiento y la manipulación. Para tenerlo más claro, pues sería, ¿operan bajo mi método o bajo el método del operador? ¿Operan en mi instalación o en la instalación del operador? Desde luego, si estamos hablando de externalizar el equipo humano, pues es el equipo humano, aunque a mí ya tengo propuestas en las que incluso te piden el método y el sistema y no el equipo humano. Está habiendo aquí una explosión de ideas que todas son válidas, pero normalmente el equipo humano se pone siempre. Y después los sistemas de gestión, ¿no? Pueden ser los tuyos o pueden ser los del operador. Todo eso tiene mucho impacto. El nivel de externalización va de menos a más, el nivel de control va de menos a más. Y después por último, hay que tener en cuenta cuál va a ser mi relación contractual. A medio plazo, a corto plazo, a largo plazo, porque es importante también, dependiendo de cómo es de complejo lo que estoy externalizando, pues cuáles van a ser estos periodos de colaboración. Hay riesgos. Voy a acabar diciendo, esto no es todo un camino de rosas, ¿no? Hay riesgos. Algunos de ellos los podéis ver aquí en la slide. Un riesgo muy importante que nosotros hemos visto es la asimetría de información, sobre todo cuando no hay una integración de sistemas, cuando se trabaja, por ejemplo, con el SGA del operador y queremos intercambiar cosas con el RP del cliente. Todos los operadores no están preparados para mantener una información online de stocks. Y bueno, este es un problema que puede existir, que si se trabaja bien, es perfectamente, se puede corregir perfectamente, pero a veces surge. Otro en los in-house, en estas operativas que uno pone pues, a un equipo dentro de la instalación de un cliente para explotarla, normalmente con su método de trabajo, pues a veces hay conflictos de culturas. Lo hay dentro de la propia organización, así que cuando mezclas dos organizaciones hay que tener cuidado con eso. Al final las personas siempre son importantes. La logística todavía necesita de equipos de personas numerosos, bien coordinados, y esto es algo que hay que plantear bien desde el principio, una buena relación, las cosas claras, quién hace qué, y es un conflicto que puede surgir. Otro es el de dependencia, ¿no? Al final ponemos todo en manos imaginadas de un operador y sentimos que dependemos de él, es real. Pero para paliar esto, pues está el control. Nosotros deberíamos decidir cómo vamos a controlar, qué tablas, qué cuadros de mando, qué indicadores, porque no hay que perder nunca el control, aunque se externalice. Algunos clientes han llegado a nosotros a externalizar porque tienen un lío tal que creen que externalizando se va a solucionar. Eso no sucede. Es mejor externalizar algo bien organizado o por lo menos dedicarle un tiempo antes de externalizar a la organización, porque el problema, o sea, la patata caliente que se pasa a otro, pues sigue siendo patata caliente. Así que, bueno, esta dependencia se puede también, se tiene, pero se puede controlar. No es lo mismo tampoco a nivel de dependencia si estás en tu propia instalación que en la instalación del cliente, los elementos que os comentaba antes. Y bueno, hay un riesgo también, y es que hayamos elegido mal al operador y nos lo haga mal. Eso está ahí, claro. Si es en nuestra instalación, pues como que el impacto es menor, solo tenemos que cambiar de operador, pero si tenemos además que mover la mercancía, también lo hemos visto, pues es un tema pues más problemático. Así que bueno, como veis aquí hay ciertos riesgos y hay unos modelos determinados de colaboración y en función del que elegimos tenemos más o menos riesgos. Yo quería acabar con esta fase de los modelos, ¿no? Lo más normal es empezar por un contrato. Yo me he encontrado gente que incluso no tiene contrato, ha dejado su mercancía en manos de otro y le ha pedido la gestión y no tiene ni un contrato firmado. Pero digamos que esta sería la parte básica. En ese contrato, pues como vemos en la siguiente slide, pues se definen cosas como
la duración, las responsabilidades, en cuanto a roturas, los indicadores, si es que los tenemos, quién pone los recursos, en fin, cuantas más cosas mejor. La claridad en estas operaciones, la transparencia es importante. El siguiente paso es cuando la gente, antes de externalizar, hace un tender. Esto ya es digamos que es un segundo paso. Es importante. Es importante ¿por qué? Porque en este tender lo que se pretende es describir tu operativa, hacer un ejercicio interno de qué es lo que quiero externalizar, un esfuerzo por explicarlo bien al cliente. Porque cuando pido una cotización, para que sea justa para todos, mejor, porque si no es justa para todos, aunque creas al principio que sales ganando, te va a durar poco, es importante explicar bien lo que queremos. Entonces, en este sentido, pues la elaboración de Intender, que suele ser un proyecto de consultoría normalmente, es algo recomendable, sobre todo si lo que vamos a externalizar pues es algo importante. Ya os he dicho que el perro a veces ladraba, lo del móvil se me había olvidado, perdonad. Está, sigue pegado. Bueno, si pasamos a la siguiente slide, por acabar un poco con las fases, para mí los grados de evolución de esto, lo siguiente es obligar a un cuadro de mandos, ¿no? Aquí ya estamos en un nivel más, porque ese cuadro de mandos me va a permitir a mí controlar lo que está sucediendo en el operador. Este cuadro de mandos lo podemos llevar a un nivel superior, que es utilizarlo no solo para controlar, sino para mejorar, que es lo más importante de un cuadro de mandos. Nosotros hemos tenido experiencias muy positivas en este sentido. Y bueno, y por último es llegar a este grado de colaboración que os decía, en el que te hacen partícipe de su estrategia, te preguntan, pues me voy a lanzar al e-commerce, ¿cómo lo organizamos? O cosas de este estilo. Esto es un poco la introducción teórica que yo quería dar a este concepto de la externalización, que creo que puede ser una oportunidad para muchas empresas. Y bueno, por mi parte ya creo que lo más importante ahora es que alguien que ha externalizado, una empresa como Bricomar, que es un referente, y a nivel logístico, pues imaginaos la complejidad y los volúmenes que mueve, pues su director de supply chain, que es Carlos Ontoria, pues ha tenido, ha dispuesto de un tiempo para dedicarnos que creo que es muy valioso, porque están metidos en un lío impresionante ahora con la vuelta del COVID, así que te queremos agradecer que hayas encontrado estos minutos para compartir tu experiencia con nosotros, y os dejo con Carlos, que os va a hablar de un caso específico, y luego ya volvemos para las preguntas. Muchas gracias. Creo que se me oye ya. Espero que sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a ADL, a Insight y por invitarme a poder participar este ratito con vosotros y contar nuestra experiencia de externalización de operaciones logísticas. Primero, permitirme que dé una pequeña pincelada de lo que es Bricomar, rápidamente. ¿Vale? Bricomar somos una empresa que lleva en España desde el año 2006, pertenecemos al grupo ADEO, junto con Leroy Merlin, que probablemente lo conozcáis también la mayor parte de vosotros. Somos la parte que nos dedicamos principalmente, o como nos definimos, somos el almacén de la reforma y la construcción, tanto para los profesionales del sector como también son muy bienvenidos los particulares en nuestros centros. A día de hoy tenemos 27 centros en toda España abiertos y bueno, continuamos con un plan de expansión bastante importante a pesar del COVID, y seguimos con muchísima ilusión tirando hacia adelante. De hecho, la semana pasada conseguimos por fin abrir uno de los almacenes que se nos quedó estancados en marzo por toda la pandemia, que fue el de Zaragoza, y aún tenemos otro que debíamos haber abierto en marzo y que esperamos abrir también en breve, en cuantito no sea posible, ¿no?
Entonces, dentro de, ya por meternos en faena con respecto a la parte de la externalización de las operaciones logísticas, Bricomar ha sido siempre pro externalización. De hecho, actualmente tenemos 3 operaciones logísticas o 3 centros logísticos, por decirlo de una manera. Tenemos uno principal que tenemos en Azuqueca de Henares, que utilizamos principalmente para la parte de almacenamiento y cross-docking a nivel nacional de manera general. Otro en Sevilla, que hace principalmente las mismas labores que el que tenemos con Inside Logistics en Valencia para principalmente hacer tránsitos y consolidación de mercancía hacia nuestros centros de islas, tanto el de Canarias como el de Baleares. Y bueno, pues dentro de esa política de externalización y siguiendo también un poco el modelo y las fases que presentaba Yolanda, pues para nosotros como crítico, como una operación crítica y dependiendo de que el éxito de nuestros centros depende mucho del flujo de la mercancía que llega a nuestros almacenes, teniendo en cuenta que uno de nuestros primeros compromisos con nuestros clientes es la disponibilidad de stock y por otro lado el mejor precio de la zona, ¿vale? Os podéis imaginar lo que esto hace que tengamos al máximo optimizado toda nuestra cadena de suministro. Y para ello, bueno, pues nos apoyamos siempre en operadores que nos puedan garantizar este servicio, ¿vale? Siguiendo un poquito con las fases que comentaba Yolanda, ella hablaba del contrato, el tender. Desde mi punto de vista son cosas que van bastante unidas. Primero es dentro de la elaboración del tender y muy importante es tener claro qué es la parte que vas a tener o quieres externalizar, cómo lo vas a hacer, con tener definido perfectamente cuál va a ser la operativa que quieres, los medios que tienes y sobre todo tener una proyección para poder sacar ese tender al mercado y luego poder cerrar un contrato adaptado también a unos objetivos y a unos niveles de servicio fijados para luego no llevarnos a engaño, porque si no están claras las cosas desde el primer momento en este tender y no hemos sido lo suficientemente francos con nuestro operador logístico o al revés, cuando empezamos a las operaciones surgen todos esos riesgos que se comentaba anteriormente de empiezas a tener problemas de conflicto de las culturas, empieza a haber riesgo de costes ocultos, operaciones que no se habían dicho que aparecen a salir y eso al final lleva a que el proceso o la externalización al final va a la quiebra. Y en ese sentido yo creo que hay que ser lo suficientemente franco, ser lo más detallista posible en esa primera parte en la cual tienes que definir cuáles van a ser las operaciones a externalizar y a partir de ahí elaborar el tender con los mejores criterios, lógicamente, para cada una de nuestras compañías. En nuestro caso concreto, con Inside Logistics, este tender lo ganaron en el año 2016, desde entonces estamos con ellos y tenemos principalmente externalizadas todas las operaciones de consolidación empezamos haciendo consolidación de todos nuestros proveedores de compra en la plataforma que tienen en Ribarroja para enviar a nuestro centro de Baleares. A partir de ahí, las principales operaciones que tienen que hacer son recepción con el chequeo cuantitativo y cualitativo de la mercancía, control de proveedores y cumplimiento de las fechas de entrega, la optimización del llenado tanto de camiones como de contenedores y está jugando un papel muy importante para regular también la frecuencia de llegada de mercancía al almacén, principalmente de Baleares, pero desde más o menos también desde el verano pasado aproximadamente también empezamos ya a hacer distribución o tránsito cross-docking, como queráis llamarlo, también para otros de nuestros centros en el eje de Levante, ¿vale? Entonces, estas son principalmente las operaciones que tenemos con ellos. Si me pasas la siguiente. Vale, entonces, como comentaba Yolanda, para mí una de las principales claves que hace que la relación fluya perfectamente, aparte de haber definido correctamente las operaciones que vamos a ejecutar con ellos
independientemente del SGA, quien lo ponga, o del método, ¿vale? Para mí es tener monitorizada toda la actividad. ¿Por qué? Porque los métodos, independientemente, como os digo, de quién lo ponga, van a ir evolucionando en función de cómo vaya a ir evolucionando la actividad. Entonces, para mí es súper importante tener definidos cuáles son esos cuadros de mando, la monitorización de toda la actividad, cada uno en función de sus diferentes operaciones. Aquí os he puesto un ejemplo del cuadro de mando de actividad, entendiendo por actividad en la parte que el volumen que gestionamos o que pasa por la plataforma desde el punto de vista y dividido en cada una de las etapas del proceso que en este caso tiene que ejecutar Inside Logistics, que es la parte de recepción, la parte de expedición, el control, bueno, ahí teniendo en cuenta según tenemos definidos nuestros procedimientos. ¿Esto que nos permite ver? Primero, que verificar que las previsiones que les pasamos a nuestro operador todos los años, todos los meses, se van cumpliendo, ¿vale? Nos permite también evaluar los diferentes picos que podemos tener y posiblemente tomar medidas para corregir en el futuro, ¿vale? Y luego, por supuesto, si todo esto nos lo llevamos a costes, ver la evolución que tiene la actividad en todos los costes que llevamos asociados, ¿vale? Para mí esto es súper importante y además que tiene que ser algo totalmente transparente y compartido junto con el operador logístico, porque al final para ellos esto impacta en su propia optimización, en su propia organización y en su propia mejora de productividad para hacer mucho más rentable la operación, tanto para ellos como para nosotros, ¿vale? Luego tenemos también, por otro lado, si pasamos por favor a la siguiente, también otro cuadro de mandos que tiene que salir, ¿no?, de los indicadores de servicio que tenemos definidos en cuanto en el propio tender, ¿no? O sea, al final el operador logístico tiene que saber cómo le vamos a ir evaluando y cómo le vamos a ir controlando en función del nivel de servicio para cada una de cada uno de los procesos que podemos tener dentro de la operación. En este caso, nosotros lo tenemos dividido y organizado en recepción y control, la calidad del stock, las expediciones, la parte de transporte y luego, bueno, pues lógicamente también los económicos. O sea, y esto tiene que ser revisable y adaptado en todo momento a cómo vaya evolucionando cada una de las actividades que llevamos a cabo dentro del operador. Nosotros con ellos nos reunimos, para que os hagáis una idea, una vez al año, donde marcamos, bueno, normalmente a final de cada año, donde marcamos cuáles son los objetivos, tanto mínimos como, bueno, no son mínimos y máximos, sino cuál es el mínimo que marcamos y el deseable, por decirlo de una manera. Máximo no hay, ¿no? O sea, el 100% para mí sería en su mayoría, ¿no? Y esto, de la misma manera que por un lado tenemos el cuadro de mando cuantitativo, tenemos por otro lado ya el cuadro de mando que nos permite ver y controlar si realmente se está cumpliendo y se está adaptando la operación a lo que vamos demandando y vamos pidiendo al operador logístico y sobre todo, en este caso, a la satisfacción de nuestros clientes, que en mi caso son mis tiendas, que les llega la mercancía en cantidad y a tiempo cuando lo han solicitado, ¿vale? Por último, si pasas por favor, aparte, como decía también Yolanda, es súper importante mantener una relación continua y estable con el operador logístico a diferentes niveles. Nosotros hemos integrado una persona también del equipo de Bricomar dentro de la operativa, debido principalmente a que ha habido un incremento de volumen importante y también un poco para actuar de interface entre nuestros centros y el propio operador logístico, porque al final no es nada fácil, y menos teniendo en cuenta que si nosotros somos una empresa de comerciantes
y Insight es una empresa logística. La cultura, la mentalidad, la manera de afrontar las cosas es totalmente distinto. Por lo tanto, desde hace un tiempo nos dimos cuenta que era necesario, para evitar fricciones en la operativa, bueno, colocar una persona de Bricomar muy próxima al operador logístico, muy próxima a nuestros centros, que permite tener una comunicación mucho más fluida y cada vez trabajar hacia el mismo objetivo en este sentido. Yo creo que esto nos lleva dando muy buenos resultados desde que incorporamos la persona, desde hace 1 año y medio prácticamente, ¿vale? Y ha mejorado muchísimo la fluidez y sobre todo también la puesta en marcha y el seguimiento de todos esos planes de mejora que íbamos detectando en todas nuestras reuniones de seguimiento, ¿no? Que es muy importante. Entonces, nosotros establecemos una periodicidad. Ahora mismo es verdad que desde marzo ha sido mucho más continua, ¿vale? Pero formalmente tenemos una reunión una vez al mes donde participo yo junto con esta persona por el lado de Bricomar, incluso algún representante de nuestros centros viene también para intercambiar con el operador logístico, y ahí se analizan tanto los cuadros de mando de actividad para ver evoluciones, proyecciones, todo este tipo de cosas, se analizan los niveles de servicio que hemos ido obteniendo hasta ahora, vemos los puntos donde nos estamos desviando de la realidad o del objetivo, y a partir de ahí elaboramos pues un plan de seguimiento, un plan de acción, y nos permite pues ir corrigiendo aquellas cosas que estamos teniendo problemas o podemos estar teniendo algún tipo de dificultad o queremos todavía mejorar más, ¿no? No siempre hay que corregir cosas que están saliendo mal, ¿no? También es marcarnos algún tipo de ambición en ese sentido que nos permita seguir evolucionando y también adaptándonos sobre todo a todos los cambios que se van produciendo en el día a día, y que cada vez esos cambios se producen en periodos de tiempo mucho más cortos, ¿no? Y bueno, hablaba antes Yolanda de los planes estratégicos y bueno, yo en los últimos años he pasado de hacer planes estratégicos a 10, a 5, a 3 y ahora a 2 meses. Con lo cual, me imagino que de cierta manera esto ha pasado en todas las compañías, y esto os podéis imaginar lo que puede ser traducirlo a las operaciones y lo que nos puede llevar a cambiar si no tenemos bien controlada, bien pilotada toda nuestra operación, y tenemos un equipo que está acostumbrado, cuando digo un equipo porque considero que el operador forma parte de mi equipo, acostumbrado a adaptarse a los cambios que el mercado o las necesidades nos van planteando a lo largo de la vida profesional, pues sería muy difícil que hubiéramos tenido una capacidad de adaptación o de reacción como por ejemplo hemos tenido en estos últimos 3 meses, donde pasamos de una actividad de ir a 150 kilómetros por hora a 0, y en cuestión de un mes hemos tenido que volver a recuperar y volver a ponernos a velocidad de crucero súper rápido. Y si eso no se hace integrando todos estos conceptos y bueno, y teniendo esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, pues puede ser bastante complicado. Y bueno, por mi parte nada más. Gracias, Carlos. Y a ver si se incorpora también Yolanda. Y vamos a comenzar con el apartado de cuestiones. Os invito a que vayáis entrando en el chat, en preguntas, y vayáis escribiendo vuestras preguntas, dirigirlas a cada ponente, y así lo haremos también. Vale, ya tenemos la primera. Esta persona nos habla sobre la pérdida de un gran cliente para ellos con respecto a la externalización. Yo no la he dirigido a uno de los dos, pero si quieres, Yolanda, empezar tú contestando, te voy a comentar. Hemos tenido 2 experiencias de externalizar la logística completa con grandes operadores y hemos tenido grandes problemas que nos ha llevado a poner en riesgo clientes de gran tamaño. En los 2 casos ha sido la falta de disponibilidad de recursos para atender la excepcionalidad de los pedidos, incluso con programaciones pactadas. ¿Qué garantía puedo tener para no incurrir en este problema de pérdida de un gran cliente de nuevo?
¿Quién de los dos? Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Me ha tocado a mí la primera. Sí. Yo, si recordáis, es uno de los riesgos que he mencionado. O sea, la historia te puede salir mal. Es así. Tú puedes poner tu stock en manos de un operador y luego no ser capaz de darte el servicio. Hay que pensar, que yo no digo que sea el caso, si hemos hecho bien el proceso desde el principio. A lo mejor era culpa del operador, pero ha utilizado la persona que nos pregunta 3 veces grande, grande, grande. O sea que gran operador, ¿no? Gran problema, Entonces, bueno, algo es tan grande, yo me pregunto si se han validado bien todas las fases, si se ha trabajado, como comentaba Carlos, abiertamente con equipos multidisciplinares, porque algo que es grande requiere tiempo para montarse. Nosotros hemos externalizado operativas en las que el cliente ha tenido la prudencia. Hicimos también un desayuno con ADL, no sé si alguno se pudo conectar de los que estáis ahora. Tuvo la prudencia de decir, esto para mí es muy importante, es muy grande, le voy a dedicar tiempo. Y hizo un proyecto de consultoría antes, hizo unos pasos, en fin, algo muy pensado. Uno no puede poner proyectos grandes de repente con una cotización. No sé si ha sido el caso o no. A pesar de todo, uno puede hacer los deberes y hacerlo todo bien y tener una mala experiencia, pero yo creo que hay que hacerlo, pues como hemos descrito, dándole la importancia que se merece y con una relación muy abierta, una colaboración muy intensa con el operador. Muy bien, vamos a esta pregunta ya va para Carlos, ¿vale? Referente a las aperturas de las tiendas que estáis ahora y sobre el COVID free. ¿Es un certificado costoso? ¿Incluye instalaciones y también formación al personal? Voy a decir hasta donde sé, porque lógicamente de todo esto se ha ocupado nuestro departamento de PRL de poder sacarlo. Sí, a ver, es costoso desde el punto de vista que hay que elaborar procedimientos, hay que elaborar formación, hay que hacer determinadas inversiones porque implica también tener espacios dedicados, espacios limpios y demás para poder adaptarlos a los niveles de seguridad que estas empresas nos han solicitado para poder certificarnos como free. O sea, es complejo. Al final cualquier certificación yo creo que implica cierta complejidad, pero yo creo que merece la pena, sobre todo pensando en dar la seguridad y sobre todo en un negocio como el nuestro que está fundamentalmente basado en los puntos físicos de venta, ¿vale? Tenemos que generar la confianza para que los clientes vuelvan a nuestros centros y desde ahí, lógicamente, volver a retomar todo el negocio. Sí, bueno, tenemos una pregunta también para Yolanda y hablan sobre la confianza también, sobre los riesgos de externalización. Yolanda, nombrabas problemas pues para evaluar y controlar. ¿La transparencia piensas que, así como la confianza, es un papel fundamental en este sentido? En uno de los riesgos. Bueno, sí, fundamental. Quiero decir, si alguien plantea un proyecto de estos, lo contrario a la confianza, un poco ya en el otro extremo opuesto es, bueno, pues medio lo he engañado por una parte o por otra, da igual, ¿no? Me parece que no se han dado cuenta de lo que les va y mira qué cotización tan barata, tan buena. Eso es un planteamiento totalmente equivocado. O sea, como comentaba también Carlos, hay que ser lo más franco, lo más abierto posible, o sea, hay que transmitir realmente lo que necesitas y dónde estás, y el operador tiene que ser igual de franco, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, porque, vamos, si no se plantea así, estás poniendo en riesgo toda la organización. La cadena de suministro, si no funciona, se acabó el negocio, o sea, es algo realmente importante. Y no se puede plantear, para mí yo soy hasta más partidaria de las cotizaciones de libros abiertos, incluso, porque, bueno, pues dejan de manifiesto toda la presión para la mejora de igual manera, pero, bueno, es una transparencia total, es casi como si fueras la misma organización. Desde luego, si no se hace con esa base, pues yo creo que es mejor no empezar la externalización. Muy bien. Bueno, ahora tengo para Carlos. Voy así alternando, si os parece.
Carlos, ahora estamos entrando en la nueva normalidad y la gente ya puede salir de sus casas. ¿Crees que los cambios que ha habido en los hábitos de consumo, como por ejemplo el aumento de ventas por Internet, se va a mantener en el tiempo y por tanto va a ser necesario la localización estratégica de almacenes externos para asegurar el abastecimiento? ¿Qué piensas? Hombre, desde mi punto de La nueva vista, normalidad que va a venir. desde mi punto de vista, yo creo que sí, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Ese miedo a visitar las tiendas físicas, ese miedo a los posibles rebrotes que pueda haber de la COVID y tal, va a hacer que la gente siga incrementando. Si ya veníamos con una tendencia de crecimiento de canales diferentes al físico, pues lógicamente esto va a seguir, yo creo que si no mantenerse por lo menos, pero yo creo que va a ir creciendo seguro. Lógicamente, aquí cada empresa tendrá que tomar o definir cuál va a ser su modelo de posicionamiento y desde cómo va a querer hacer esa posterior distribución a los clientes, también teniendo en cuenta por la tipología de productos. Yo pongo nuestro ejemplo, nosotros que veníamos de un posicionamiento sobre el canal físico muy fuerte, nos hemos obligado a lanzar durante estos meses la parte de venta telefónica y demás, que nos ha venido muy bien, porque nos ha hecho ponernos las pilas también en este sentido. Lógicamente, nuestro planteamiento es seguir haciendo todo eso desde nuestros puntos de venta en la mayor parte de los casos, porque la distribución de la tipología de productos que nosotros manejamos, en muchos casos productos de mucho peso, de mucho volumen, no se pueden hacer de una manera centralizada y demás. Por eso hay que definir muy bien o conocer muy bien tu negocio, tus necesidades para definir la estrategia que puede acompañar el despliegue de la omnicanalidad, del e-commerce o como queráis llamarlo. Vale, esta pregunta se la voy a dirigir a Yolanda porque habla sobre formación y ella como profesional docente, bueno, que es profesora en la universidad, pues puede contestar. Vale, Miguel nos dice, como estudiante, ha sido una charla muy interesante y de la que sacar muchas conclusiones. Me gustaría aprovechar que hay aquí dos expertos, que sois vosotros en la materia, para preguntar cómo valoran la formación de futuros profesionales en la gestión de la cadena de suministro y si le ven futuro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, empiezo por el final. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo futuro, tengo mucho futuro. De hecho, en los años 80, pues eran los ingenieros dedicados a la producción los que llegaban a CEOs. Después llegó la época del marketing en los 90. Bueno, la época de costes primero y eran los financieros. Luego llegó el boom del marketing en el año 2000 y eran los comerciales y marketing. Y yo creo que ahora aquellas empresas que han entendido lo importante de la cadena de suministro y tienen un supply chain manager, como es el caso de Carlos, pues cada vez se ven más empresas en las que las direcciones generales llega gente que viene de esta rama que antes era impensable. Es así porque creo que es fundamental, porque la complejidad a la que ha llegado y la dependencia total de toda la organización de la gestión, digamos como un todo, desde que aparece una idea de producto hasta que llega al cliente, el que mejor lo entiende, para mí, es el director de la cadena de suministro. Futuro tiene un montón. En relación a la formación, pues hombre, hemos dado grandes pasos. Yo estudié ingeniería industrial hace, no voy a decir los años, pero muchos. Mi primer cargo era Logistic Manager. La cadena de suministro ni existía. Era un término de los años 80. Yo empecé a trabajar a finales de los 80 y era un término tan novedoso que mi primer cargo era logística. Hoy todavía hay mucha gente que gestiona, que no se sabe, gestiona cadena de suministro y se llama logística, gestiona logística y es cadena de suministro. Yo creo que hemos avanzado mucho, nadie me enseñó nada en la carrera, yo estudié ingeniería industrial. Ahora mismo, pues yo soy docente, como ha comentado Rosa, hay una cátedra de logística en la Universidad Politécnica, hay asignaturas muy específicas, hay másteres orientados. Yo creo que la industria ha entendido la importancia, la formación ha mejorado mucho, ADL tiene formación, así que yo creo que es un campo de futuro complejo, complejo. O sea, el que quiera, como estudiante que eres, yo cuando tengo miembros en mi equipo nuevos les digo, ¿estáis seguros que os queréis dedicar a esto? Porque lo mejor que te puede pasar es que no hablen de ti. O
O sea, no esperen muchas flores ni muchos reconocimientos, pero bueno, es un campo Bueno, de... sí, suelen hablar cuando las cosas no van del todo bien. Bueno, por eso. Pero sí, yo creo que ha mejorado mucho la formación y yo creo que es un campo de futuro, sin duda. Yo estoy de acuerdo con Yolanda. Yo en mi caso soy informático de estudios, de ingeniería informática, probablemente también de hace un porrón de años, como Yolanda. Y yo creo que es un campo que además va muy ligado a la parte de, o sea, aparte de ser muy divertido, ¿vale? Va muy ligado al desarrollo de la tecnología, va muy ligado a todo lo que tiene que ver con procesos. Y yo creo que somos el área que tiene la visión más transversal de toda la compañía, de toda, porque participamos desde la definición de la concepción del producto, ¿vale? Hasta cómo tiene que devolvernos en el peor de los casos el cliente desde su casa, ¿vale? Entonces, en todo ese camino hay alguien que trabaja dentro del área de supply, ligado a la parte de planificación, a la parte de aprovisionamiento, a la parte de operación, a la parte de distribución, a la parte de logística. O sea, al final, y cuando te vas metiendo, vas viendo lo que afecta cada decisión anterior en cada uno de los pasos. Entonces, bueno, yo ahí sí que conozco también, hay másteres por ahí cada vez más, se empiezan a ver carreras enfocadas a logística, distribución, supply, ¿vale? Sigue habiendo gran confusión entre logística y supply. Entonces, bueno, pero sí que creo que es un área apasionante, cuanto menos. Desde ADL, bueno, pues os invito a que entréis y tenemos ya la 19 edición del Master en Supply Chain, ¿sabes? Que ya se habla de ediciones y eso significa, bueno, que estamos ya bastante asentados y reconocidos. Bueno, esta pregunta ahora es para Carlos. Me dice, ¿podéis decir que si Insight Logistics es más un socio estratégico en almacén que un proveedor? No sé. Bueno, ambos son necesarios. O sea, para mí, sin el proveedor no tengo necesidad de Insight. O sea, no se pueden poner, para mí están a la misma altura. Es tan estratégico un buen proveedor como un buen operador. O sea, si uno de los dos no lo hace del todo bien, tengo problemas al final. El que sufre va a ser mi cliente. Entonces, para mí es tan estratégico tener el buen proveedor y el buen operador. Claro. Vale, pues Yolanda, creo que has comentado esto anteriormente, ¿vale? Uno de los posibles riesgos de la externalización son los costes ocultos. ¿Crees que para este tipo de prácticas es mejor trabajar con una política de costes de libros abiertos, donde haya total transparencia y esto propicie una mejor colaboración entre el cliente y el operador? Sí, mira, yo aquí voy a ser más sincera de lo que corresponde, pero voy a decir lo que suele suceder. Y es que ante la incertidumbre, ¿qué es lo que hacemos todos? Tratamos de protegernos, ¿no? Y los clientes a veces son más sensibles a precios determinados. Uno es más sensible al precio del almacenamiento, otro es más sensible al precio. Entonces, el operador tradicional lo que trataba de hacer era una mezcla de costes para curarse en salud respecto a una operativa que no sabía lo que le iba a costar porque no estaba bien montada desde el principio, no se conocía. Entonces, uno trataba de protegerse y el otro trataba de digamos, apretar las tuercas en el sentido más tradicional de la relación con un proveedor. Para mí eso es malgastar el tiempo. Quiero decir, por eso creo que los libros abiertos para mí son el mejor método. Es la manera en la que tú sabes, no tienes costes ocultos porque sabes de verdad qué vale cada cosa. Cuando la situación mejora puedes pedir reducciones de costes. Cuando hay condiciones del entorno que tú ves que han aportado un grado de complejidad que conlleva más, eres consciente y lo asumes. Así que, bueno, los costes ocultos es algo que sucede a veces por alegría del que pide el servicio, que cree que el operador va a estar perdiendo dinero permanentemente y eso no sucede. Llega un punto en que acaba de prestarte el servicio y tienes un gran problema. Y a veces del lado del operador que está tan contento porque cree que le ha pasado una tarifa, eso tampoco sucede porque los clientes no son cortos, no son tontos y llega un punto en que alguien se sienta, piensa,
Así que desde ese punto de vista, para mí lo mejor es tener unos libros abiertos y compartir directamente qué es lo que te cuesta, y es lícito ganar dinero, porque si no ganas dinero, un dinero razonable, como todos, bueno, para mí es lo mejor. Pero bueno, es mi opinión. Pues, muy bien, Yolanda. A ver, Carlos, imagino que sois completamente tecnológicos y que tras estos cambios, cambios más, para cumplir los hitos de almacenes y logística, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas estáis utilizando? Bueno, pues al final, pues estamos en procesos ahora mismo de cambiar nuestro ERP, tenemos SGAs, estamos mirando TMS, estamos mirando portales de colaboración con proveedores. O sea, hoy OMS, no sé si alguna terminología, no sé si la conocéis, ¿vale? Pero hoy estamos, tampoco es que seamos puntera, nosotros somos tecnológicamente súper punteros, ¿vale? No somos Amazon, no somos tal, pero sí que estamos dando un cambio estratégico en este sentido a todo nuestro área y cada vez integrando más sistemas que nos permitan, sobre todo, adaptarnos a los ciclos de vida tanto del producto como de las necesidades del cliente, que es donde yo creo que es donde necesitamos la tecnología. Bueno, ya nos estamos pasando unos segundos y va a ser la última también, pues un poco para ver vuestra relación. Carlos, ¿cómo fue la primera toma de contacto con Insight? ¿Qué tipo de externalización comenzasteis? Pues yo te diría que estamos en 2PL, 3PL, ahí en un MIS, si vamos a ese tipo de clasificación que comentaba antes Yolanda. Pero bueno, principalmente yo creo que sin basarnos en esas designaciones tan teóricas, yo creo que estamos en una relación en la que empezamos nosotros definiendo un proceso y que ese proceso se ha ido adaptando a lo largo de todo este tiempo, también con las aportaciones que el operador nos ha ido realizando por su propia experiencia de otras operaciones que ha podido tener. ¿Vale? Yo creo que ahora mismo estamos en una relación súper abierta en la que estamos bastante enchufados los dos para hacer la operación cada vez mucho más atractiva para ellos, lógicamente, lo que decía antes Yolanda, tienen que ganar su dinerito y lógicamente para nosotros también que seamos capaces de seguir cumpliendo nuestra promesa con el cliente de nuestra disponibilidad de producto y del mejor precio. Muy bien, pues damos por finalizada la webinar. Gracias, Carlos, Yolanda, por vuestras magníficas ponencias, por tener este tiempo tan valioso en estos momentos, sobre todo vosotros dos que estáis aquí al cañón ahí con vuestras empresas. Y gracias también a toda la audiencia que habéis estado aquí compartiendo la webinar también con nosotros. En unos días vais a recibir la grabación de la webinar y también la documentación si no habéis tenido tiempo de descargarla. Seguirnos por las redes sociales. Desde ADL os invitamos a los próximos eventos. Tenemos un congreso de innovación logística que además es único aquí en ADL y si entráis en la web, inscribiros. Llevamos por más de 2.500 inscripciones con muchísimas ponencias. A ti también, Carlos, te invito al congreso. Y bueno, hasta pronto y gracias. Nos vemos en próximos eventos. Un placer. Muchas gracias. Adiós.